a todos a un nuevo Diálogo Conectas, Salud Pública, cómo está la transparencia y la rendición de cuentas en la región. Les saluda Juan Pablo Eslava. Y sí, motivados precisamente por la emergencia de la COVID-19, los gobiernos en tiempos de emergencia pues realizaron diversas compras, insumos masivos y por supuesto las negociaciones con las farmacéuticas para lograr las vacunaciones masivas. También hubo contrataciones express, entre otras cosas. Varias investigaciones periodísticas y de otras organizaciones han revelado las denuncias oficiales de estos casos de corrupción. Pues bien, ¿cómo está la región en materia de rendición de cuentas de cara a la sociedad civil y en medio de los estados de emergencia, qué tan transparentes y el acceso a la información hubo o no en la región? De esto hablaremos hoy con un panel muy nutrido y unos expertos que nos ayudarán a entender lo que pasa en la región. En el diálogo nos acompaña Alejandra Bauer, coordinadora del sector público en Poder Ciudadano desde Argentina. Bienvenida. También nos acompaña Claudia Ocaranza, periodista mexicana y miembro de Conectas Hub. Claudia, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Guillermo Burr, gerente senior de programas para América Latina en Open Contracting. Bienvenido, Guillermo. Muy buenos días y encantado de estar acá con ustedes. Bien, este evento se realiza en alianza con el Hub de Periodismo e Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists, también con Iniciativa Sinaloa y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, y por supuesto Conectas. Los invito a todos los que se van conectando a esta hora que dejen sus preguntas en el chat para trasladar las inquietudes a nuestros panelistas. Bien, iniciamos. Guillermo, ¿la emergencia de la COVID-19 se usó o no para imponer barreras al acceso a la información en la salud pública en la región? Bueno, en efecto lo que nosotros vimos fue que muchos países mostraron un retroceso en cuanto a la información que mostraban a la ciudadanía, básicamente amparándose en la idea, ¿no es cierto?, de que la emergencia requería un actuar rápido, lo que implicaba dejar o relegar a un segundo lugar los procedimientos competitivos y abiertos y la transparencia proactiva de los contratos, entre otros aspectos. Y esto produjo bastantes problemas. En algunos países las barreras de acceso se han extendido sin indicar claramente durante cuánto tiempo o bajo qué condiciones precisas se terminaría con ella. En otros se ha indicado plazos, pero por ejemplo algunos plazos son muy extensos o irrazonablemente extensos, como en el caso de México de 5 años. En otros se evidenció que la falta de transparencia en las compras también implicaba una cuestión de distribución de medicamentos y de vacunas, es decir, que compras y acceso a los bienes públicos estaban muy vinculados. Y yo diría que finalmente lo que estamos viendo es que esto también pone en peligro si es que se va a transparentar o no, o pone en riesgo si es que se va a transparentar o no lo que se compró. Entonces, ese es más o menos el escenario que nosotros hemos visto al respecto. Lo que han identificado desde Open Contracting. Gracias, Guillermo. Alejandra, en el documento Contrataciones Públicas en Estados de Emergencia realizado por varias organizaciones de transparencia internacional en la región, señalan que es muy importante que cuando terminen estos estados de emergencia en la región se debe informar a través de precisamente un informe de los recursos invertidos en la pandemia. Esto, sin embargo, no se ha hecho. ¿Usted a qué cree que se debe y cuál es su percepción? En primer lugar decía, creo que hay una falsa creencia de que la emergencia terminó. Creo que hay un espíritu en la ciudadanía de intención de dejar atrás la pandemia, pero lamentablemente continuamos en este contexto sanitario. Sin embargo, bueno, como decía Guillermo, no creo que esto tenga que ser usado como excusa
pero lamentablemente creo que es el caso y las compras que se realizan para atender las necesidades surgidas por el COVID siguen siendo bajo la misma modalidad. Particularmente en Argentina, nosotros estamos lidiando con una informal calificación de confidencialidad de mucha de la información relativa a las compras, sobre todo de vacunas, y estamos judicializando las denegatorias al acceso a la información relativa a estos procesos. Pero por el momento no vemos indicios de que esta actitud vaya a ser depuesta por parte del Estado Nacional. Gracias, Alejandra. Sumado a esto, pues se han realizado denuncias de sobrecostos en los productos para atender la COVID-19, contrataciones a dedo y toda suerte de gabelas entregadas a las multinacionales farmacéuticas. Desde Red Palta realizaron una investigación con varios medios de comunicación de la región. Claudia, usted trabajó en una de ellas. ¿Podría ampliarnos cuáles fueron esos principales hallazgos? Sí, claro, muchas gracias por la invitación primero y bueno, coincidiendo con que la pandemia no ha terminado y todavía es algo que se tiene que revisar, si bien el estado de emergencia ya pasó, pero hay cosas que no han pasado, como el hecho de que haya acabado, supuestamente acabado la emergencia, no significa que ya esté publicando todos los contratos, ¿no? De todas las compras, por ejemplo. Lo que hicimos en la Red Palta fue precisamente hacer el seguimiento de algunas de estas compras, tanto desde la Red Palta, que es una red de medios de América Latina, como desde Poder, donde yo era coordinadora de periodismo, y de compras y también de cómo fue que se compraron las vacunas para la COVID. Y lo que nos dimos cuenta fue que en un primer momento las compras de insumos que en ese momento eran básicos, ¿no? Como mascarillas, por ejemplo, de los países que analizamos, 4 países de América Latina adquirieron mascarillas N95, que eran las que supuestamente se necesitaban en ese momento con sobreprecio, que fueron Colombia, México, Perú, Uruguay, ¿no? Ahí lo que hicimos fue, pues cada país, cada medio, digamos, obtener por transparencia o por alguna otra forma los contratos de ciertos insumos como mascarillas, algunas cosas también para, no sé, guantes, por ejemplo, ¿no? Lo que era necesario en ese momento, y fijamos una línea base que era más alta que el precio normal, digamos, porque evidentemente iba a subir por la demanda, el precio iba a subir, pero aún así con esa línea más arriba del precio común, encontramos que 4 países vendían a sobreprecio el insumo quizá más necesario en el momento, en el primer momento de la emergencia, ¿no? Y en cuanto a las vacunas, encontramos que varios países de América Latina también dieron ciertos beneficios a las farmacéuticas, ¿no? Modificaron algunas leyes, quitaron impuestos, dejaron que entraran con ciertas condiciones que nadie conocía y nadie conoce todavía porque son contratos que algunos no se han transparentado, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que hubo un retroceso muy claro, tanto en la forma en que se compra desde los estados en la emergencia, como en la forma de transparentar estas compras. Gracias, Claudia. Frente a ese tema de las farmacéuticas y del secretismo que hubo frente a los precios de las vacunas, Alejandra, ¿cree que esa falta de referentes en los precios en el mercado, producto precisamente del secretismo y de las cláusulas de confidencialidad que imponían las farmacéuticas, favoreció a que algunos países pudieran comprar o pudieran pagar mejor unos precios más altos que otros por las mismas vacunas? La verdad, yo particularmente no me siento en posición de poder analizar la política de precios de las farmacéuticas, pero sí creo que hay un patrón de conducta de esta tendencia a la opacidad, al secretismo, que la sociedad no merece y que los estados no deberían fomentar. Creo que la pandemia visibilizó la relevancia del gasto público en salud pública, para la redundancia, y es hora de transparentar estas compras que no son, este tipo de compras no son exclusivas del contexto de emergencia sanitaria. Nosotros estamos investigando comparando lo que son las compras de vacunas de COVID con las compras de vacunas de calendario fuera de la emergencia, y nos estamos encontrando con resultados sorprendentes porque vemos que
este tipo de procesos no están estandarizados y las oportunidades de corrupción, las brechas de integridad ocurren tanto en relación a la pandemia como fuera de ella. Sí creemos que puede favorecer situaciones de competencia desleal, pero no es particularmente el quid de la investigación que estamos desarrollando, digamos. Gracias, Alejandra. El gobierno y la sociedad civil han enfrentado una escasa disponibilidad de datos abiertos relevantes para reaccionar a la emergencia. Así lo señaló un informe realizado por la Red Anticorrupción Latinoamericana. Guillermo, ¿cuáles están siendo precisamente las consecuencias de esa escasa disponibilidad de datos abiertos en la región frente a la salud pública? Nosotros creemos que los retrasos en la entrega de información o directamente la ocultación de información hace que, en primer lugar, que las personas inserten sus propias explicaciones y teorías o que incluso los gobiernos después tengan que contradecirse a sí mismos con alguna explicación o alguna información que entrega. Y esto genera grandes problemas para gestionar las expectativas de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que el dejar un mensaje vacío, ¿no es cierto?, sin información, este mensaje vacío, genera problemas no solamente de confianza con las autoridades, sino que también genera problemas en la eficacia de las propias políticas públicas. Los contratos de las vacunas y de los elementos accesorios al combate a la pandemia pueden publicarse, y yo diría que cuando esos contratos se negocian bajo el escenario de que la información se divulgará, generalmente se negocian mejor, se negocian teniendo en cuenta el interés público, la rendición de cuentas, ¿no es cierto? Y eso obviamente fortalece la percepción o la confianza que tienen los ciudadanos en sus autoridades. Finalmente, muchas publicaciones salen a la luz de forma no oficial, y eso pone en problema a los gobiernos. El secreto genera desconfianza, insinuaciones, teoría de la conspiración. Entonces, yo creo que operar sobre la base de la apertura y la transparencia desde el principio es la mejor forma de que se pueda generar un diálogo honesto, responsable con el gobierno, las empresas y el público. Por supuesto, los gobiernos enfrentan situaciones difíciles, enfrentan shock de oferta, ¿no es cierto?, que no pueden controlar. Eso yo creo que todas las personas lo pueden entender, pero es fundamental que estas crisis se afronten con la mayor transparencia posible desde el inicio. Desde el inicio. Una En falta de Argentina, legitimidad. Como lo perdón, quería señala. acotar algo Sí, adelante, Alejandra. a cómo afecta la falta de información. En Argentina particularmente circuló muy poca información acerca de la calidad de las vacunas adquiridas. Uh-huh. Y hubo muchos temores en la sociedad sobre si algo de esto estaba incluido en las cláusulas consideradas confidenciales de los contratos. Al final los contratos fueron considerados confidenciales en su totalidad, no se limitó a cláusulas, pero más allá de que esta información no era puesta a disposición directamente del público, el Estado ni siquiera procuró brindar esa información, aunque sea mediatamente, a la población, generando más incertidumbre. Claro, y afectando directamente la política pública y los planes de vacunación. Sí. Bien, sigo con usted, Alejandra, porque precisamente esta semana un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana en Colombia, en un contundente informe, dice que no ha sido posible conocer el destino peso por peso de la plata destinada a atender el COVID-19 en ese país. ¿Este panorama se repite en Argentina, en la región, o qué pasa en la región?
Bueno, en Argentina sí, claramente se repite todo toda la información pública relativa a los procesos de adquisición, al menos de vacunas, es entregada solo a pedido, o sea, luego de la realización de un pedido de acceso a la información pública formal y con tachaduras en todo lo relativo a precios. Eh, Tenemos una ley de acceso a la información pública que establece explícitamente cuáles son las excepciones a las cuales pueden acogerse los sujetos obligados a brindarla, y ninguna de estas excepciones contempla el gasto público. El gasto público no, en ninguno de los casos allí previstos es considerado pasible de ser declarado confidencial, y sin embargo el Estado entrega la información denegando el acceso a esa información. Ni siquiera invoca una de las excepciones de la ley que estoy mencionando, pero simplemente entrega la información con tachadura. Esto, por supuesto, imposibilita no solo conocer peso a peso a dónde fue destinado, sino incluso en términos más globales. No se sabe, si no es por anuncios de prensa, no se sabe cuánto dinero fue invertido por el Estado Nacional en atender la pandemia. Imagino que se debe replicar en el resto de la región. Sí, yo puedo acotar algo al respecto. Claro que sí, hermano. Nosotros hemos visto que el proceso de digitalización de compra es importante acá, porque muchos países que no cuentan con procesos digitalizados en realidad no cuentan con mecanismos para recopilar la información, y en algunos casos sospechamos que es muy probable que ni ellos mismos sepan cuántos recursos gastaron en el combate a la pandemia, y esto es, por supuesto, es gravísimo, pero yo creo que también, por ejemplo, nosotros tenemos dos casos que nos parecen interesantes destacar, que son Ecuador y Paraguay. En el caso de Ecuador, se logró de alguna forma transformar la amenaza que representaba la pandemia en una oportunidad a través de generar más mecanismos de transparencia y con la idea de devolver el poder y el control sobre la forma en que se gastaban los recursos a los ciudadanos, porque lo que se hizo fue empezar a publicar las compras de emergencia en formato de datos abiertos y crear un observatorio de compra justo en ese periodo clave. O sea, fue una respuesta que nosotros encontramos súper positiva a esta amenaza en el que muchos países se cerraron, ¿no? Paraguay, lo mismo. Paraguay tiene una colección de datos abiertos muy importante, y lo que hicieron fue tener, por ejemplo, poner alertas tempranas en las compras, crear un sistema de indicadores especialmente diseñado para abordar el tema de la emergencia, y esto nos consta que llevó a investigaciones periodísticas, a activistas y organizaciones de la sociedad civil a poder monitorear las compras de COVID y detectar y alertar públicamente sobre irregularidades. Entonces, eh, creo que, creo que son dos casos interesantes en el sentido de que muchos países estaban, como lo muestran otras investigaciones, viendo cómo disminuir el espacio de publicidad de la contratación. Estos dos países aumentaron los espacios de publicidad como una respuesta, ¿ah? Incluyendo temas regulatorios, los que pudieron avanzar, eh, funcionalidades, capacitaciones, etcétera. Gracias, Guillermo. Recordarles a todas las personas que están conectadas que pueden enviar las preguntas a través del chat. Vamos a irlas leyendo y pasándoselas a nuestros invitados. De Argentina me voy a México porque quiero preguntarle, Claudia, si particularmente en el gobierno de AMLO y en el caso mexicano se ha podido detectar si hubo o no aprovechamiento por parte de empresarios afines al gobierno, dada precisamente la contratación directa y a dedo. Hubo varios casos, digamos, que van más allá de empresarios afines o no al gobierno, sino de esquemas, digamos, de compras bastante opacos, ¿no? Que beneficiaron a empresarios, independientemente de
si eran afines o no. Hubo, por ejemplo, creación de nuevas empresas, de gente que no sabemos si es cercana o no al gobierno actual, pero por lo menos era como gente del mismo estado de la república donde nació el presidente, ¿no? O sea, varias empresas nuevas que se crearon en ese estado y que se les dieron contratos sin ninguna, digamos, justificación. No eran empresas que se dedicaban a eso, y se les dio contratos para compra de insumos y de medicamentos en ese momento, ¿no? Sin ninguna justificación. Hay otro caso también muy, muy importante y muy sonado que tiene que ver con la compra de las vacunas CanSino, que ahí sí se benefició o digamos se obvió, se omitió que el enlace entre CanSino y el gobierno mexicano era un empresario que se llama Luis Oporto Alejandre, que fue multado ya en años anteriores porque participó en la simulación de una compra de una farmacéutica a otra. Y lo que pasó ahí fue que justo por el hecho de que estos contratos estaban súper opacos y nadie sabía quiénes estaban involucrados, se pudo hacer esa compra de esa forma, ¿no? Entonces, este personaje es quien aparece, digamos, como director de la TAM Pharma, que es la empresa intermediaria entre CanSino y el gobierno mexicano, que es la que trae la vacuna CanSino. Hubo también otros temas, como los que comentaban mis compañeros digamos que levantaron dudas sobre la efectividad de esta vacuna, en específico de CanSino, ¿no? Pero la investigación que nosotros nos enfocamos en hacer fue precisamente cómo es que se le da un contrato o cómo es que se usa a un intermediario que fue multado en años anteriores por un acto de corrupción y de falta de competencia, ¿no? Y aún así no importó y se permitió que esta vacuna llegara de esa forma, más allá de la necesidad que evidentemente había de la vacuna, ¿no? O sea, creo que justo el tema de la emergencia sanitaria eh, echó luz, ¿no? O reveló esquemas que siempre han pasado en países como México y en países de América Latina, que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con favoritismo, que tienen que ver con la creación de empresas nuevas que no tienen nada que ver con lo que se está haciendo o lo que se está comprando. Pero el momento histórico y la revisión que se estaba haciendo desde el periodismo, desde las organizaciones de la sociedad civil, reveló que esto también pasaba acá, ¿no? O sea, digamos, no es que se inventaron esquemas nuevos, ya existían esos esquemas, solamente se usaron y se usaron de una forma mucho más velada porque los cambios en las reglas de transparencia permitieron que se hiciera de una forma mucho más velada. Bueno, en Argentina sucedió algo similar. Las compras de vacunas se realizaron a aliados políticos, principalmente a Rusia y a China. Y eso generó un impacto negativo directo en el avance de la campaña de vacunación, porque la vacuna Sputnik, que en ese momento era de una primera y segunda dosis de componentes diferentes, afectó a mucha gente que recibió la primera dosis y después se vio perjudicada por la demora en la entrega de la segunda dosis. Y sus esquemas de vacunación no fueron administrados del modo recomendado por el laboratorio, porque se demoró mucho entre una dosis y otra. Y bueno, ahora además estamos enfrentando el tema de que las personas que están vacunadas únicamente con Sputnik y quieren quizás viajar al exterior No necesitan una tercera dosis de otro laboratorio. Y además, la segunda vacuna más comprada, si no me equivoco, fue Sinopharm, del laboratorio chino, que pasado el tiempo se comprobó que no era tan efectiva como otras y también requiere de una dosis extra. Entonces esto afecta directamente la planificación de adquisición, distribución y aplicación de vacunas. Sí, también hubo temas como, perdón, nada más ahí anotar en el caso de Argentina, ¿no? Como, y en otros países también la extensión de impuestos para estas vacunas, también el caso de cláusulas súper abusivas, ¿no? Hace rato que se preguntaba sobre si los precios, digamos que si la falta de transparencia tuvo un impacto sobre los precios que cada país pagó por las vacunas. Es cierto que los precios variaron, pero tampoco fueron algo significativamente diferente de un país a otro, al menos de lo que vimos en la red Falta, pero sí que las condiciones fueron diferentes en un país u otro. Argentina se le estaba pidiendo que pusieran de garantía, no me acuerdo si fue para Pfizer o para
AstraZeneca, para alguna de las dos, que pusieran de garantía muchísimas cosas del gobierno de Argentina. Argentina dijo que no, por supuesto, pero digamos, las farmacéuticas estaban aprovechando toda esta parte de emergencia y esta parte de falta de transparencia para poner cualquier cantidad de condiciones que ya se les ocurriera y que los gobiernos difícilmente iban a poder decir que no. Bueno, esto que menciona Claudia también fue Un uno de los escandalazo. objetos de la investigación y en su momento fue un escándalo porque corrió el rumor, sin información pública o declaraciones oficiales, corrió el rumor de que se estaban comprometiendo glaciares como garantía para la entrega del pago de las vacunas. Y cuando solicitamos copia del contrato de Pfizer, que nos fue denegada, y luego solicitamos copia de las actuaciones en el proceso de compra de la vacuna de Pfizer, sí notamos que en algún apartado de uno de los proveídos que integran el expediente se menciona que la validez del contrato estará sujeta al cumplimiento de otra situación a la que no se hace referencia y cualquier referencia a ella está tachada. Entonces no tenemos acceso a cuáles son las condiciones bajo las cuales se realizó esa contratación. Recuerdo que era algo que tenía que ver con las reservas federales y los bienes militares, o sea, como que pedían que Argentina pusiera, no tanto los glaciares, que sí fue como el rumor, pero que en lo que sí se encontró era que sí pedían que pusieran como en resguardo, como garantía, reservas federales o bienes militares, una de esas dos y activos, Eso, ¿no? O sea, es es gravísimo. información que actualmente está considerada informalmente confidencial. La sociedad no tiene acceso a eso. Gracias, Alejandra y Claudia. Pues bien, ya hemos hablado de la opacidad, de la falta de transparencia y brevemente lo mencionó Guillermo, el tema de unas experiencias, digamos, exitosas o deseables, que fue precisamente Ecuador y Paraguay. ¿Podríamos ampliar un poco más de esas? Y si hubo otras experiencias mejores en el área de la salud en términos de contratación abierta que hayan sido detectadas por Open Contracting. Sí, mira, la verdad es que nosotros lanzamos en 2021 una guía de buenas prácticas en contratación de vacunación. Esta guía analiza 15 piezas de información y datos prioritarios que deben compartirse a lo largo de todo el ciclo de compra de vacunas, y ahí hay muchas experiencias destacables en los distintos ámbitos. Se pueden mencionar, lamentablemente, son muchas experiencias que están fuera de la región, pero que valdría la pena, ¿no es cierto?, que todos los que estamos acá miremos para saber cómo afrontar los futuros desafíos de compra. Por ejemplo, Australia, Canadá, Estados Unidos y Ucrania tienen plataformas de información que incluyen todo el ciclo de compra de vacunas, que es un aspecto realmente importante para que la ciudadanía pueda conocer qué es lo que está ocurriendo con la pandemia. Canadá y Ucrania también tienen información muy detallada sobre la cantidad, los plazos y los tipos de vacunas que se adquirirán en el futuro. Moldavia muestra todas las fuentes de financiamiento de acuerdo al tipo de vacuna. En fin, fíjense que no todos los países de los que les estoy hablando son países desarrollados, ¿ya? Entonces, hay cosas que se pueden aplicar. Australia tiene la cantidad de dosis adquiridas por vacuna, por marca y a través de qué mecanismo específico se adquiere. En fin, ahí tenemos una larga guía de buenas prácticas de cómo hacer un disclosure de información necesaria. Y diría que reforzando los casos de Ecuador y Paraguay, estos casos nos muestran que en la medida en que la digitalización de los sistemas de compra avance, nosotros debiéramos esperar y presionar a los gobiernos para tener mayor acceso, aprovechar eso para asegurarnos de que los sistemas respondan de manera rápida, eficaz y eficiente a amenazas como las que se presentaron con la pandemia.
Es decir, una ayuda por parte de la tecnología para acceder más fácil a los datos y a la información. Exactamente. Gracias. Alejandra, desde Poder Ciudadano en marzo de este año lanzaron el Observatorio de Vacunas COVID-19. Desde allí, ¿cuáles son las principales barreras al acceso a la información que aún persisten de acuerdo a lo que ustedes han identificado? Bien, principalmente creo que hay una mala gestión de la información pública en salud. El Ministerio de Salud de la Nación tiene información, produce información y no la comparte. Solo la entrega ante pedidos de acceso a la información. Creo que esta es una barrera muy importante porque da cuenta de una actitud de minimizar la relevancia de la información y el interés que la sociedad puede tener sobre esta información. Por otro lado, también con referencia a la gestión de la información, nosotros nos encontramos con una situación muy particular en Argentina, que es que la información disponible, ya sea disponible actualmente online o a través de pedidos de acceso a la información relativa al proceso de compra, se encuentra consignada en base a números de expediente de adquisición de vacunas, y la información relativa al proceso de distribución de vacunas se encuentra consignada únicamente con referencia a los números de lotes de las vacunas que fueron despachadas por la nación a las provincias. Es imposible hacer un cruce de estos dos procesos. Esto impide la trazabilidad, porque yo no puedo saber qué ocurrió con un lote de vacunas en el momento que llegó desde que llegó al territorio nacional hasta que fue despachado. Esto creo que es una falla de gestión de la información. Y finalmente, y muy importante, me parece que aún, no sé si por desconocimiento o por mala intención, hay una mala o ineficaz aplicación de la ley vigente con referencia a acceso a la información pública, por esta cuestión que les mencionaba antes, de que se utilizan tachaduras sin justificación y se declara informalmente la confidencialidad de documentos públicos que no están contemplados como tales entre las excepciones de la Ley de Acceso a la Información Pública. Yo creo que esas son las principales barreras que nos enfrentamos actualmente. Gracias, Alejandra. Eso frente al tema de algunas organizaciones de veeduría. Y para los periodistas, Claudia, en estos contextos, ¿cuáles son esas barreras que se les han impuesto a los periodistas para acceder a la información? Bueno, sí, sobre todo el tema de transparencia, ¿no? El tema de todo es atestado de pronto, todo es posible de nombrar confidencial o reservado por alguna o por otra razón bajo una emergencia sanitaria, ¿no? Y en el caso en el que no es nombrado o reservado, tienen también esta justificación de decir, por emergencia sanitaria no tenemos capacidad de responder tu solicitud de información, ¿no? Que ya ha pasado un montón de veces, y eso es algo que no contempla la ley. O sea, ok, no tienes capacidad en este momento, pero ¿cuándo tienes capacidad, no? O la ley te obliga a tenerla en cuánto tiempo. Incluso en los países donde la ley de transparencia está más avanzada que en otros, como en México, que es bastante buena la ley en papel, no contempla estos casos, ¿no? Entonces tenemos hoy dependencias que responden con debido a la emergencia sanitaria no podemos responder tu solicitud de información, y no dicen cuándo la van a responder. Entonces, claramente es un retroceso. También hay temas creo que antes las dependencias tenían que pensar un poco más en cómo iban a negar la información, ¿no? O sea, como basados en qué argumentos de la ley. Ahora parece que la emergencia sanitaria es la excusa para todo, ¿no? Para negar lo que se quiera negar. Y entonces por emergencia sanitaria no se puede esto, porque es un tema de compras públicas, o porque es un tema de entre privados, o por lo que sea, no se puede. Entonces, evidentemente es un retroceso, eso por un lado, y por otro lado también el tema de el miedo de la gente también, ¿no? O sea, en Poder hicimos una serie de denuncias que se llamaba Empresas con Tache, y ahí lo que aprendimos fue también que en momentos en que la transparencia falla, entonces hay que ir con la gente, ¿no? O sea, siempre hay que ir con la gente, pero en momentos donde la transparencia falla, digamos, justificadamente por una emergencia,
la gente siempre es una fuente y entonces si uno abre los canales de escucha como periodista, también obtiene respuestas, ¿no? Y entonces así fue como nosotros pudimos hacer esa serie, o sea, con gente que era valiente, que denunciaba, que se les daba anonimato si ellos lo querían así, que denunciaban las empresas que estaban violando sus derechos laborales, ¿no? Entonces, digamos, ahí está esta parte de, desde el gobierno vamos a obtener mucha menos información como periodistas, pero también un momento de emergencia como fue la pandemia y de presión social como es la pandemia, hace que muchas cosas más sociales, digamos, se mueven se abren y estallan y ahí también los periodistas tenemos que aprovechar ese momento. Gracias, Claudia. Pues otra de las preguntas tema, Guillermo, le quería consultar sobre el tema de la confianza, porque precisamente cada año hay informes, índices de la ciudadanía que se siente que no hay confianza en las instituciones, en los gobiernos. ¿Cree usted además que esta falta de acceso a información y transparencia está socavando aún más la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la región? Pensamos que sí, definitivamente sí, que afecta directamente la confianza. La ciudadanía tiene el legítimo, la legítima duda de por qué se están ocultando las contrataciones, ya sea completamente o tales o cuales aspectos de los contratos, y que por el contrario las contrataciones abiertas permiten que el público conozca y crean los programas de inmunización. Yo creo que ese es a veces un punto crítico que es poco analizado, que tiene que ver con cuanto más podamos compartir los hechos basados en información clara, que todos tengamos, que sea información entregada a tiempo, eh, información con temas como cómo se adquiere la vacuna, cómo se distribuye, cómo se aplica. Yo creo que hay más posibilidades de generar confianza, la confianza pública que todos los países de la región requieren para que el programa de inmunización global sea exitoso. O sea, acá hay cuestiones de política pública y de bienes públicos de salud que están en juego y que son muy, muy relevantes. Pensamos que también el secreto en las adquisiciones se está prestando para una campaña de inmunización que ah, hay alguna evidencia que suele favorecer a los más poderosos. Eh, Vimos que hubo muchos países en la región con casos tristemente célebres sobre cómo personas con poder se saltaban la fila, ¿no es cierto? Eh, y todo eso hace que sea muy fácil entender por qué necesitamos mayor información y por qué esa falta de acceso a la información afecta la confianza, ¿no? Gracias, Guillermo. Popularmente se habla, Alejandra, de que en la región hay buenas leyes en materia de transparencia, pero a la hora de aplicar siempre se quedan cortas estas políticas. ¿Cuál es su interpretación? ¿Hay una falta de voluntad política a la hora de implementar esto o qué es lo que ocurre? Yo creo que hay una creencia en el sector público de que la transparencia puede llegar a ser un obstáculo. Y creo que en eso tenemos que intervenir desde la sociedad civil. Creo que tenemos que hacerle como un lavado de cara a la transparencia, tenemos que venderla mejor y tenemos que robustecer, colaborar en robustecer las políticas de transparencia, no tanto en el sentido de generar nuevos o más procesos para que los agentes públicos puedan llegar a haber dificultado su trabajo, sino más para que entiendan que brindar información pública, transparentar la gestión y abrir las puertas del Estado a la sociedad legitima la gestión, legitima las decisiones, construye consensos y permite que el gobierno tenga más llegada a la ciudadanía. Creo que ahí hay algo cultural
que tenemos que contribuir a modificar. Y creo que no es casualidad que sea una característica común a toda la región, claramente. Gracias, Alejandra. Recordarles a todas las personas que están conectadas al diálogo que pueden enviar sus preguntas. Ya nos han llegado algunas. Quiero leerla. Ana María Cárdenas desde Colombia nos escribe: ¿qué estrategias de innovación nos recomendarían para rendirle cuentas a la ciudadanía? No sé si Alejandra o Guillermo nos pueden ayudar en esta pregunta. Perdón, justo se me cortó. ¿Me podrías repetir la pregunta? Sí, claro que sí. Ana María Cárdenas desde Colombia nos escribe: estrategias de innovación recomiendan para rendirle cuentas a la ciudadanía. Me Yo creo parece que que de la mínima, los datos abiertos, publicar toda la información disponible, que es algo que parece obvio, pero no ocurre. La transparencia activa es clave en la rendición de cuentas. Y algo vinculado también a la pregunta anterior, la transparencia pasiva también debería formar parte de la transparencia activa. O sea, cuando las dependencias del Estado reciben un pedido de acceso a la información pública y lo responden, cuando es el objeto de ese pedido es objeto de pedido frecuente, debería ser publicado ya activamente. Es algo que parece obvio, pero no ocurre. Me parece que es lo mínimo por lo que se podría arrancar. No parece innovador, pero creo que en algunos casos lo es. Sobre todo lo vemos en gobiernos locales, que es algo que está faltando mucho. sí, yo Gracias, diría, Guillermo. Sí. sí, yo sí, absolutamente de acuerdo con lo que plantea Alejandra, la información disponible, el trabajo multiactor y los diagnósticos que pueden hacerse también, porque es muy probable que los sistemas que actualmente son débiles y que no responden bien a las condiciones normales de operación, van a responder mucho peor, ¿no es cierto?, bajo condiciones de emergencia. Entonces, diría que la necesidad de que el trabajo, de que haya un encadenamiento entre los distintos actores de los sistemas es fundamental, ¿ah? Trabajar para que las compras se publiquen ya es fundamental para que las futuras emergencias eh, no veamos, no sigamos viendo los patrones de ocultismo que tenemos ahora. Ahora, afortunadamente muchos países de la región cuentan con datos abiertos y yo creo que en la medida en que esos datos, incluso incompletos, sean explotados y puedan llevar a nuevas preguntas, también esas nuevas preguntas crean una presión social que es la única forma que tenemos por el momento de presionar efectivamente para que los gobiernos se pongan al día con contratos anteriores. Y de ahí Ahí también la también creo. importancia de la ciudadanía, ¿no? Claudia, de esas denuncias que han servido de insumo para los reportes periodísticos. Sí, pero o sea, no solamente con las denuncias, creo que hay algo muy que parecería obvio también, ¿no? Que puede que no sea innovador y que también nos sirve como periodistas, además, como para fiscalizar cómo se actúa en situación de emergencia. Pero digamos, ok, no habíamos tenido nunca una pandemia, ¿no? En el tiempo que nos toca estar vivos, como la de COVID. Ok, pero sí hemos tenido como estados y como gobiernos otras emergencias, ¿no? Llámese terremotos, llámese inundaciones, llámese crisis sociales, llámese lo que sea. Es increíble que algunos países no tengan ni siquiera una guía de actuación, un protocolo de actuación en esos casos, ¿no? Que no tienen tanto que ver con el específico evento catastrófico, sino con la reacción de cómo garantizar el seguimiento y el resguardo de los derechos humanos de las personas, ¿no? O sea, derecho a la salud,
derecho a una alimentación sana, derecho a una vivienda, y todos estos derechos son derechos que quedan vulnerados en cualquier tipo de emergencia. Otra vez, llámese terremoto, llámese pandemia de COVID o de la que sea, y aún así tenemos estados que no se han sentado a trabajar en protocolos. Creo que tendría que haber ese tipo de protocolos, ¿no? Algo bastante abierto que puede ir desde cómo transparentamos la información, porque al principio, claro que se entiende que no van a transparentar quizá todos los contratos, ¿no? Pero, hey, transparencia activa, debería de haber un protocolo donde diga la transparencia activa es necesaria, ¿no? Y se tiene que hacer en cualquier tipo de emergencia o de evento. Y eso habilitaría a que justo periodistas, organizaciones de la sociedad civil, tengamos una base con qué medir lo que está pasando, ¿no? Y con qué incluso ser tolerantes o ser comprensivos con lo que no se está publicando, con lo que no está pasando, con lo que no, porque también creo que hay como esta crítica claro, ustedes como periodistas están esperando que se publique todo, mientras que en la primera línea de salud los médicos se la están jugando, ¿no? Y no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con es que no tenemos una base de lo que sí se puede publicar o lo que no se debe publicar o lo que se debería de hacer, y no tenemos esa base porque los gobiernos y los estados no se han preocupado por hacer protocolos que sirvan para este tipo de eventos, a pesar de que vivimos en países que recurrentemente estamos en crisis de cualquier tipo, ¿no? Gracias, Claudia. La siguiente pregunta, quiero que volvamos un momento al pasado y recordemos lo que estaba pasando durante los encierros y los confinamientos en las casas en América Latina y en el mundo en general. Por supuesto que el secretismo posterior en las negociaciones con las farmacéuticas y los gobiernos. Guillermo, ¿usted no cree que ese secretismo precisamente fue leña al fuego mientras estaba circulando todo tipo de mentiras y desinformación en las redes sociales? Algo que avivó sin duda a ese sector de las antivacunas. Eh, yo creo que ya mucho antes de que estuviera, ¿no es cierto?, el COVID, la confianza del público en general en la ciencia detrás de la vacunación estaba siendo amenazada por teorías de la conspiración, pseudociencia, en fin. Entonces, es lógico que en ausencia de hechos, en ausencia de datos, la opacidad crea un vacío, este vacío de información y de verdad, y eso efectivamente concuerdo que es un terreno fértil para la conspiración y que, insisto, no se ha tomado suficientemente en cuenta el que esta falta de información es una amenaza al éxito de la política pública en tiempos de emergencia. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que eso ha avivado la desinformación, las teorías antivacunas. Gracias, Guillermo. Ya entrando en la recta final del diálogo, les vamos agradeciendo a todas las personas que están conectados. La siguiente pregunta quiero dirigírsela a Claudia, porque en estos momentos pues, de difícil acceso a información y donde pues, el periodismo de investigación es clave para realizar todas estas pesquisas, ¿usted considera, Claudia, que es el momento de aunar esas alianzas para hacer más periodismo colaborativo entre medios de comunicación, veedurías y diferentes organizaciones de la sociedad civil? Sí, claro, creo que siempre, o sea, creo que este esquema del periodista solitario, ¿no? El lobo solitario que va a buscar la noticia y la investigación por sí mismo ya caducó, ¿no? Y creo que la idea de Conectas es esa, ¿no? También, como esta red de tejer redes de periodistas, de alianzas periodísticas en diferentes regiones, creo que siempre es positivo. Y creo que en temas como una pandemia, ¿no? O como eventos que atraviesan al mundo entero o a regiones específicas, siempre es bueno tener este tipo de alianzas, tanto entre medios, ya sea con medios o periodistas freelance, ¿no? Pero gente que pueda reportear la zona, que esté ahí, y entonces no tengas tú que, digamos, intentar tener una mirada que no la vas a tener porque no vives ahí, porque no eres de ahí, como con otras organizaciones de la sociedad civil, con veedurías, con
con gente que no necesariamente se dedica a medios, ¿no? A periodismo, ya sea como fuentes o como organizaciones que generan un montón de información que muchas veces no sale al público, ¿no? O sea, creo que es algo que beneficia a todas las partes y sobre todo beneficia la información que se publica para la gente, ¿no? Y da luz también a, creo que da herramientas también para la sociedad para decir, esto, no sé, en mi país se está haciendo así, pero en otros países no se está haciendo así y podemos presionar para que se hagan mejor las cosas, ¿no? Y tomar ejemplos de lo bueno y de lo malo de los países de la región o del mundo y poder exigir a nuestros gobernantes, a la gente que toma decisiones, que las cosas se hagan diferentes, ¿no? Para beneficiar a la gente, sobre todo. ¿Podría Claudia, no comentar quiero yo? dejarla ahí. Sí, Guillermo. Sí, es que no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Claudia y de hecho nosotros desde Open Contracting creemos que el trabajo y este enfoque multiactores es realmente indispensable. De hecho, mucho de lo que hemos venido realizando últimamente tiene que ver con el objetivo de apoyar a los actores interesados en las compras en general, para que puedan investigar qué está ocurriendo, etcétera. Por ejemplo, lanzamos una plataforma de un explorador de contratos del COVID, que una, es una colección continua y todavía creciente de datos de adquisiciones de todo el mundo. Y la idea es justamente que esa plataforma se convierta en un instrumento para empoderar a la sociedad civil y hacerse las preguntas que Claudia mencionaba, y que periodistas puedan entrar y decir, oye, mira las diferencias de costo o de alcance que tienen eh, nuestros gobiernos con otros, o a mí me gustaría que nuestro gobierno pudiera contestar las preguntas que tenemos acá, cómo hacemos para lograr eso. Entonces, es fundamental ese enfoque y ese compartir herramientas, compartir lo que conocemos entre todos. Claudia, hay una pregunta desde México. José Manuel Arias nos pregunta si en el caso mexicano, ¿qué opinión le merece esa posibilidad de que se desaparezca o elimine el órgano garante nacional del derecho a la información? Sí, no, terrible, terrible. Me parece que es una propuesta terrible. Creo que el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia de Información Pública, es uno de los organismos más importantes y que tenemos, ¿no? Para garantizar el acceso a la información, o es el organismo más importante que tenemos para garantizar el acceso a la información y que dejarlo sin posibilidad de actuar o desaparecerlo directamente es un grave error y es un retroceso a la democracia, a la transparencia, al periodismo y a la sociedad en general. O sea, me parece una de las peores propuestas que ha hecho el gobierno actual y una de las más peligrosas. Peligrosa, como lo menciona Claudia. Ya entrando a la recta final, Alejandra, quisiera preguntarle si la pregunta del millón, ¿podremos en algún momento realmente saber a dónde se fue el dinero durante la pandemia? Espero que sí. Trabajamos arduamente para poder conocer a dónde fue exactamente cada peso y sí, creo que en algún momento podremos. Gracias, mil y mil gracias a todos los que están conectados, que nos siguieron a través de Zoom y por supuesto de nuestras plataformas digitales. Agradecerle por supuesto también a los organizadores del evento. Recordemos que este evento se realiza en alianza con el Hub de Periodismo e Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists. También Iniciativa Sinaloa y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Y Conectas, finalmente tienen un minuto para concluir a lo que esas recomendaciones finales que quieran tener en este espacio de diálogo. Empezamos, no sé, Guillermo, Claudia. Por mi parte, solamente decir que me parece que este tipo de espacios y de reflexiones sigue siendo importante y que, como se decía al principio, ¿no? Parece que ya acabó la pandemia y que la emergencia pasó. Probablemente la emergencia pasó, pero la pandemia no ha acabado, ¿no?
Y no porque en un primer momento no pudimos tener información, significa que tenemos que aceptar que nunca la vamos a tener, ¿no? Creo que es algo que todavía tenemos que estar revisando y fiscalizando y preguntando constantemente a nuestras autoridades, a nuestros gobiernos, a los estados. Y este tipo de diálogos me parece que nos recuerda eso, ¿no? Porque además no estamos exentos de que pase alguna otra cosa, ¿no? Y creo que esto será experiencia. Y como decía, así como los gobiernos deberían de tener protocolos que nos digan o que les digan cómo actuar en momentos de caos y de emergencia, llámese como se llame el evento, también creo que como sociedad civil, como periodistas podemos aprender, ¿no? De lo que sí, lo que no, cómo podemos actuar, qué podemos esperar y qué podemos empujar para que eso pase. Y si aprovechamos este tiempo que ya pasó, digamos, como lo peor, para seguir empujando a que haya transparencia, a que las compras se transparenten, a que nos digan efectivamente dónde está el dinero, con qué se usó, para qué se usó, cuánta gente se benefició, nos irá preparando para eventos que vendrán, ¿no? Que no podemos evitar que vengan y que sabremos cómo actuar. Entonces, nada, muchas gracias por la invitación y me parece que este tipo de espacios y de reflexiones es necesario que se sigan haciendo, así pasen 5 años de la pandemia y no tengamos tantas respuestas todavía, ¿no? Es Claudio Caranza, periodista mexicano y miembro de Conectas Hub. Muchas gracias. Guillermo. Sí, yo nuevamente agradecer la oportunidad de estar acá con todos ustedes. Estos espacios me parece que son fundamentales. Creo que las conversaciones como esta nos permiten poner el énfasis en las cuestiones que realmente no están funcionando y ver también cuáles son las que sí están funcionando, y eso nos va a permitir, espero, reaccionar de mucho mejor forma a las emergencias que nos esperan en el futuro. Así que encantado de estar acá. Gracias, es Guillermo Ur, gerente senior de programas para América Latina en Open Contract. Alejandra. Bueno, sí, también por supuesto agradecer el espacio, el intercambio, siempre a disposición de participar de eventos así que nos enriquecen a todos. Y de acuerdo con Claudia en la intención de seguir fiscalizando y pedir a las autoridades más información, y Guillermo de prepararnos para lo que vendrá. También relacionando un poco con la última pregunta, quiero como resaltar qué vamos a hacer con esta información y qué vamos a aprender de esta experiencia. Creo que tenemos que aprovechar los aprendizajes que la pandemia, la emergencia y la pandemia nos dejó, y tomar los aprendizajes para fiscalizar en la normalidad, por así decirlo. Creo que los hechos y estas cosas que hoy nos llaman la atención en una pandemia, deberían llamarnos la atención también fuera de una situación de emergencia, y me parece que tenemos mucho camino por recorrer en ese sentido. Mil gracias, es Alejandra Bauer, coordinadora del sector público en Poder Ciudadano en Argentina. A todos los que están conectados y permanecieron aquí con nosotros, mil gracias por acompañarnos a los diálogos de la región, a los diálogos Conectas. Que tengan un feliz resto de día.